serious. Se recomienda a la audiencia que no regrese a sus casas hasta que la criatura esté contenida. Se recibe una llamada nuevamente de la supuesta aparición de un fantasma, el cual vive dentro del armario del pequeño Rogelio. Su padre ha dicho que es una criatura abominable y de aspecto demoníaco. Los vecinos estarán alertas y bloquearán los armarios de sus hijos, pero no se confíe en radioescuchas, ya que nunca se está a salvo de la oscuridad debajo de la cama. Este es nuestro podcast Tercera Frecuencia. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y los saluda la del Gambis, alias el Gabriel. En la producción de este podcast se encuentra el buen Pacman Olivares y como siempre, hasta este capítulo 9, el buen Oscar El Greñas, que nos va a hablar de nuestras redes sociales. ¿Qué onda, mi Greñas? ¿Qué tal? Muy buenas noches y mucho gusto de estar una noche más aquí en este podcast, Tercera Frecuencia. Y sí, invitarlos para que se suscriban a nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube, en Spotify y en TikTok, ¿no? Que son las redes sociales donde tenemos mayor auge. Pero también está Facebook y Instagram, por si nos quieren seguir también ahí. Bueno, pues este es un capítulo especial. El día de hoy vamos a hablar de todas las historias que nos mandan nuestros seguidores. Y pues también vamos a mandar unos saludos rápidos para que se den cuenta que sí estamos al pendiente de nuestras redes sociales. Y comienzo mandándole un cordial saludo a la nena. Saludos. A Hilary, a Marlene, a Cris, a Toño, un saludo. A Lalo, a Beba, Belén, a todos los doctores del Hospital Veterinario Arboledas. Un saludo. Un saludo. Muy grande. El Chino desde Chile que nos manda una historia muy buena. Saludos a todas las personas que nos ven allá. Claro, a todos los chilenos, nuestros hermanos chilenos. Y pues prácticamente al Zapper, ¿no? Que es al buen Zapper. Un saludo también al Zapper. Yo también tengo otros saludos para Jesús Vázquez y Almita Vázquez, a Toño de la Paz, Emiliano Hernández de la Ciudad de México, Juan Ballesteros desde Argentina, che. Desde allá, Paulina 30, también a Rafa Varillas, a Rosita y a Valeria. También, muy bien, un cordial también. saludo, claro que sí. Y pues para que vean que sí estamos al pendiente de las redes sociales y les mandamos un cordial saludo. Y bueno, Gambis, como cada noche me gustaría que empezaras con estas historias que nos mandaron nuestros seguidores en esta ocasión. Esta historia la mandó Adriana Alvarado desde Michoacán, haciendo mención del capítulo anterior. Ella cuenta que un día un tío de ella llegó a su casa platicándole lo que le había ocurrido hace tiempo. Dice que él llegó de su trabajo pues ya con hambrita y todo y que se dispuso a cenar, pero que tenía ganas de tomarse un refresco. Y que llamó a alguno de sus hijos para que le hiciera el mandado o el favor de ir por ellos, pero ninguno de sus hijos lo quiso aceptar. No quiso ir. Entonces él molesto se levantó y pues les dijo muchas cosas, los maltrató, les dijo maldiciones. Sí, los maldijo. Toma su bicicleta y se dirige a la tienda. En esos pueblos donde hay poca luz, ya sabes, sí, ¿no? Claro. Que no es como que haya mucho alumbrado. Cuando se va acercando a la tienda donde va a comprar su refresco, ve que se encuentra a la par con una mujer. Esta mujer no le daba tanto la luz ni de la noche ni la de las lámparas. Cuando va cruzando con ella en su bicicleta, que se cruza con ella y llegan al mismo destino, la mujer solamente le dice a los hijos, y cuando escucha que le dice a los hijos, voltea y se lleva la desagradable sorpresa que era de esta mujer de la que hablamos anteriormente. Rostro de caballo, sin cuencas y babeante. Le dice a los niños, no se les maldice ni se les maltrata. Él como pudo trató de pedalear para regresarse, y cuando llegó a su casa solamente los hijos lo vieron que se desvaneció y no les quiso decir nada hasta cuando después llegó y les relató lo que realmente había pasado. Fíjate, eso está muy interesante porque entonces quiere decir que maltrataba a sus hijos. Sí. Por algo se le apareció.
Exactamente. Ella cuenta que le habló al primer hijo y no le hizo aprecio. No quiso ir a comprar el refresco. comprar. Le habló al segundo al igual, al tercero al igual. Les empezó a decir pestes y maldiciones. Y como ya era ya pasadito, una hora ya pasadita, Sí. pues él se decidió ir en su bicicleta y se encontró a este espectro Sí. que tú no te imaginas cómo se dio cuenta que él había hecho eso. O sea que... Lo quiso reprender. Sí, pero fíjate que es extraño porque normalmente este tipo de entes buscan como a estos hombres trasnochados, pero que como que se les insinúan, ¿no? Y Sí, esto es raro primeramente porque se les fue a la tienda. insinúa, pero yo pienso que lo quiso reprender por el maltrato. Quizá también maltrataba ¿A la esposa? a la esposa. Posiblemente. Eso no lo puso ella en el relato, pero eso fue lo que contó. Y le agradezco mucho que se tomen el tiempo de también contar sus historias Claro. de lo que nosotros contamos a veces y particularmente, pero le mandamos un saludo hasta Michoacán. Así es, un saludo para allá. Y pues bueno, esta historia que voy a contar, nuestra suscriptora decidió guardar su nombre anónimo. Entonces, pues bueno, esta historia comienza cuando ella era más pequeña. Ella tenía aproximadamente 5 años y su hermano, ellas tienen una familia de 5, pero en aquel entonces nada más eran 4, o sea, estaban 4, su papá, su mamá, su hermano el más pequeño y ella de 5 años. Justamente su casa tenía por ahí, estaba como en una zona muy rara porque ella comenta que era como algo montañoso. Entonces era de 2 pisos la casa, pero por la parte, digamos, del balcón daba el cerro, entonces quedaba como casi al mismo nivel. Entonces, digamos que no había como hacia abajo, sino que quedaba al ras de la montaña, aunque la casa fuera de 2 pisos. Entonces, pues decía que ese día a ella se le ocurrió salir a jugar y le comentó a su mamá que si salían a jugar o que la acompañara a jugar con ella. La mamá la saca al balcón y empezaron a jugar todo bien, sin ningún problema. Se hicieron aproximadamente las 6 de la tarde y la mamá regresa, le dice, hermano, ya vámonos, ya está oscureciendo. Y la mamá se regresa a la casa, pues se mete. Y la niña dijo, no, pues se quedó un ratito más. Entonces, pues la niña estaba jugando ya sola ahí y ella empezó a sentir que la miraban. Entonces ella comenta que sintió que la miraban. Voltea hacia donde está pues la parte, digamos, el cerro, la parte boscosa, y observa a una mujer pequeña con vestimenta blanca, pero que no se le veían los pies y que tenía los ojos completamente negros. Dice una mujer pequeña, pero podríamos pensar a lo mejor también que pudiera ser una niña. Y ya hemos hablado en muchas ocasiones que estos espectros que se manifiestan como niños no son nada bueno. Entonces la observa y pues ella se mete corriendo, llega con su mamá y pues su mamá impactada le dice que qué tiene porque la ve pues blanca, la ve muy pálida, muy asustada y le comenta lo sucedido. Entonces pues la mamá le dice, no te preocupes, es tu imaginación, eres una niña, tal vez te equivocaste y viste otra cosa, no pasa nada. Así sucedió. Entonces dice que pasa aproximadamente un año de ese evento y un día, estando en casa, ella pues se va a dormir y empieza a soñar o empieza a tener una pesadilla donde ella se ve que está en la sala de su casa y de pronto se manifiesta nuevamente esta persona o este espectro. Se manifiesta esta mujer otra vez. Empieza a notar que se apagan las luces o se van bajando las luces y se va manifestando esta sombra o este espectro. Ella corre, en el sueño corre a su cuarto y trata de encerrarse en su cuarto, pero entra esta mujer, se avienta a la cama, se le sube esta mujer encima y la empieza a arañar y la empieza a rasguñar. Empieza a hacerle daño. Ella, como puede, se la trata de quitar y comenta que después de todos los rasguños y forcejeos, ella se desmaya en el sueño, pero despierta en la vida real. Muy asustada, se levanta, va al cuarto de su mamá a despertarla y la mamá pues estaba dormida y le dice, ¿sabes qué? Pues soñaste, es una pesadilla, vete a dormir otra vez. Posteriormente, al día siguiente, se dan cuenta que esta persona tiene marcas, tiene rasguños, tiene moretones, tiene varias cosas que la mamá se sorprendió cuando los vio. Entonces comenzaron a hacer oraciones, pero lo que comenta ella es que se empezó a hacer el sueño muy recurrente.
constantemente soñaba a este espectro. Constantemente lo veía. Entonces, obviamente en sus sueños. Cuando una vez se queda sola en su casa y ella grita, le dice, como tratando de expresarse al espectro que estaba Sí, ahí, sí, sí. ¿sabes qué? Estoy cansada, déjame dormir, ya no quiero soñar más contigo. Pero pues comenta que en vez de que fuera satisfactorio, Empeoró. empeoró. Siguió teniendo los sueños todos los días, o la gran mayoría de los días de la semana, soñaba lo mismo, que la atacaba, que se le subía encima, y aparecían los moretones, aparecían los rasguños. La mamá pues obviamente empezaron a hacer oraciones, y de un momento a otro empezó como a acostumbrarse a este tipo de sueños, porque pues ella se le hizo ya como muy común estar soñando con este espectro, hasta que un día, por azares del destino, y se van de casa, se tienen que mudar de casa y empiezan a hacer una limpia, pues obviamente para desalojar todo, y se dan cuenta que en uno de los rincones de la casa había algo como si estuviera escarbado. Entonces Sí. se acerca con su mamá, empiezan a barrer, empiezan digamos, a quitar esa tierra de Ajá, ahí. esa tierra y- removida, Exactamente removida, y se dan cuenta que por debajo hay una caja, una manta. La sacan, la abren y hay ropas ensangrentadas. Está un muñeco vudú con alfileres y con algunos clavos, que es lo que comenta. Entonces lo desechan, se van de la casa, y a partir de ahí cesó todo. Ya no la soñó. Esto prácticamente duró 8 años soñando con el espectro. 8 años hasta que 8 se años cambiaron. Hasta que se... cambiaron de casa. Cuando encuentran la caja y sacan todos los fetiches que hay, me supongo que se deshicieron de ella. Después de eso siguieron No, ya o no. se fueron. Ahí fue donde ya se Sí, acabó. que se dieron cuenta de Exactamente, que algo era había. una posible trabajo que se había hecho anteriormente ahí, Y que ahí se quedó. y que ahí se anclado. quedó, o que les pudieron haber hecho a ellos y que no se dieron cuenta. Muchas de las ocasiones invitamos a personas que creemos que no nos van a hacer daño, que son familiares o por alguna razón, y de repente nos damos cuenta que dejan ahí algún objeto o alguna Sí, situación, ¿no? algún tipo de. Sí, algún de tipo de envidia por- brujería. no, o sea, motivos sobran para que la gente te pueda hacer algo. O sea, No, claro, y sobre todo que la brujería es muy poderosa, y cuando hablamos también del vudú, pues ya es otro ya tema, ¿no? Es otro algo tema más fuerte. arriba y Sí, más claro. fuerte de todo. Entonces es muy probable que a ellas pues no les hayan querido hacer nada, y que eso ya estaba ahí Ajá, arraigado. Y lo arraigado los empecé a atacar. Exactamente, los empezó a Porque a atacar. lo mejor ese trabajo fue para que la familia anterior desalojara, Desalojara. se fuera y dejaran ahí para conveniencia, puede ser de otras personas. Exactamente. Llegan estas personas nuevas, por un decir así, y a ellos les empieza a pasar quizás lo mismo que a la familia anterior, si ese fue el caso, ¿no? Exactamente, pero fíjate que está muy, muy chistoso, digámoslo de esa manera, porque pues lo haces para dañar a una familia, pero desalojan la casa, llega otra y sigue haciendo el mismo Y patrón. sin deberla ni temerla, temerla. y sufren consecuencias Así es, Gabriel. fatales, ¿no? Pero pues Hasta adelante, ¿tienes otra historia? Claro que tengo otra historia. Esta también me la mandaron escrita. Vamos a darle adelante. Fíjate que en una ocasión a estas personas las invitan, a toda la familia las invitan a una fiesta a las afueras. Ya sabes, ¿no? En las quintas que ya son ahora, que tienen arboladas. Sí, y sí, sí. todo. Entonces para esto se les hace tarde, llegan apenitas a la fiesta, pero todavía no se bañan ni se cambian porque no se habían decidido. Ujú. Cuando ellos llegan, uno de los familiares les dice: vente a mi casa, acá bañate y cámbiate, y si te quieres quedar a dormir porque no encontraron hospedaje, te quedas Se a dormir queda. en la casa. No está muy grande, pero ahorita acomodas en el suelo, bla, bla. Entonces, esas personas hacen lo dicho, se bañan, se cambian, se arreglan, se van a la fiesta. Pasa el tiempo y la mamá y la hija se cansan y dicen: no, pues ya mejor vámonos. El esposo dice: no, si ustedes quieren váyanse. Se lleva la camioneta, llegan a la casa donde se iban a quedar a dormir, Ujú. pero ven que el suelo está medio incómodo. Ah, ok. Entonces aún
una dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor agarramos las cobijas y nos dormimos en la camioneta, llevando de esas camionetas familiares? Pues sí. Recorremos los asientos, pues ahí nos Se duerme. acostamos. Para esto, pues no era muy tarde, pero ya sabes que empieza a hacer frío, el rocío, Sí. cómo se empiezan a empañar los vidrios. Cuando ellas se meten a dormir, pues ya se acuestan y todo, se acomodan, se ponen su chamarrita y todo, pero empiezan a sentir, al tiempo después, empiezan a sentir frío, frillito. Entonces, la mamá piensa que está prendido el aire acondicionado. Ok. Para esto ella lo que hace es levantarse un poco y ver si está prendido el aire. Digo, pues, a lo mejor por lo mismo que está encerrada la camioneta, prendieron el aire pues para tener mejor oxigenación. Pero ve que no es así. Cuando se regresa, ve que alguien está pegado así en la No ventana. mames. O sea, lo ve así, Sí, lo ve sí, a su sí. lado derecho. Ya ves que son vidrios Sí, grandes. Lo ve y a ella pues no le dio miedo. Pensó que posiblemente era su esposo o alguien que ya se habían regresado, pues porque ya eran No, güey, como 4 de pero la mañana. No mames, no. Con un pedazo de la chamarra que traía, Ajá. empieza a limpiar el vidrio. O sea, lo empañado. Sí, Ajá. por dentro. Y logra ver a una persona con la cara carcomida y con los ojos amarillos. Ajá. Entonces ella también como que se despierta más. Y cuando abre la puerta esa corrediza grande para asomarse bien, solamente ve de espaldas a esa persona que va corriendo hacia los pastizales. Lo ve con aspecto así como de espantapájaros, pues. Ok. Así como los visten a los Ah, ok, espantapájaros. ok, sí. Pero cuando brinca una piedra, ve cómo le salen las alas y se va volando. No seas mamón. Entonces lo único que hizo ella fue recorrerse, que dejarse caer atrás, Ajá. y ahí se quedó en posición fetal y queriéndole hablar a su hija. Pero ella vio claramente cómo eso se fue volando y la volteó a ver todavía. No La mames. volteó a ver directamente a donde A los estaba. ojos. Ahí No sentada. mames. Entonces era un demonio, era un. Dice que alas de pájaro, Ajá. o sea, normal. Las manos, la verdad dice que no las vio, pero sí recuerda mucho la cara carcomida y los ojos amarillos. O sea, no rojos, No, amarillos. No, yo creo que lo más choqueante de esta historia es cuando lo ve pegado al cristal, ¿no? Imagínate estar Sí, dormido. es que ella se regresa hacia atrás y lo ve de su lado derecho, así como de reojo. Sí. Y pues no se asusta de primero, pero cuando limpia el vidrio y ve así en fracciones de segundos el aspecto carcomido y los ojos amarillos, no rojos, Sí. amarillos. Ahí ya fue cuando a ella le entró más la curiosidad de decir, bueno, me quieren asustar. Cuando abre, solamente lo ve que va caminando Ajá. y que brinca una piedra Y fue cuando se fue y volando. se va volando. No seas mamón, güey. O sea, de principio no le vio pues las alas, Sí, no. pero ya eso fue lo que le sorprendió más. A lo mejor si haya sido una persona de por ahí, pues como sea, ¿no? Pero a ella le sorprendió más y la impactó más el ver cómo se le extendieron las alas después de que dio el Del salto. brinco Ajá. y que se fuera volando. Qué. Porque no sé si has escuchado también a personas que han visto la misma figura, pero los ven trajeados. Este tenía aspecto No. vagabundo. Ajá. Como Sí, como espantapájaros. como que. Pero hay personas que han visto este tipo de, pues no sé cómo llamarlos, pues, hombres pájaros, Sí. pero los han visto con trajes. Con traje. Con traje. Porque ahorita hablando de espantapájaros, me ha tocado escuchar historias sobre todo de estos choferes de camiones o de trailers que van por la carretera y pasan por los maizales y observan a una persona con sombrero, con overall y la ven al pie de la carretera pero no le ven la cara y siguen adelante y no sé, 1 o 2 kilómetros adelante lo vuelven otra vez a ver con la misma persona, con la misma ropa, Pero con el mismo colgado. sombrero. No, como si estuviera Igual parado, caminando. como No, si digo, estuviera me refiero parado. Ya, sí, dices que va caminando, pero más adelante cuando lo ven no es el Ah, espantapájaros. no, o sea, lo ven otra vez Ajá, al pie de igual la que- carretera.
Wow. Entonces dicen, ese yo lo había visto atrás y se lo vuelven a topar otra vez adelante. Entonces, no sé hasta cierto punto qué tanto digo, porque los espantapájaros casi siempre tenemos digamos que es como lo que nos da el cine norteamericano, ¿no? Pero aquí en México es como muy raro y muy diferente que tengamos uno, ¿no? Que pongan ahí uno, pero sí hace mucho, como que retumba de que sí me dijo eso, estaba vestido como... Sí, como si estuviera vagabundo. Sí, como que si fuera alguien que pusieron ahí para espantar ahí los maizales y todo, y que se fue volando, digo... Pues eso está increíble verlo, y sobre todo imagínate el susto que le sacó cuando estaba en la ventana, ¿no? Y no poderle hablar ni a hablar, nada, exacto, ni hacer nada. Clásico, no los cuento porque no me la van a creer. Exactamente. Sí. Pero bueno, esta historia que también tengo es una historia que relata de una familia la cual se fue de vacaciones o iban de vacaciones y pues decidieron hospedarse en el transcurso del viaje en un hotel, ¿vale? Digamos que son de esos viajes largos donde tienes que hacer a veces algunas paradas y te tienes que quedar pues en un hotel de paso, en un motel de paso para poder seguir adelante al día siguiente y no estar cansado, ¿no? Entonces pues llegó la familia, era una familia de unos esposos, bueno, hombre, mujer y su hijo, ¿no? Sí. Entonces llegan a un hotel de paso de 3 estrellas. Esto es importante porque era un hotel el cual no tenía muchos lujos ni mucho menos, y esto recalca mucho lo de la historia. Entonces cuando llegan se hospedan, ya tenían pues ya habían hecho una reservación en ese hotel de paso, entonces pues ya es mucho más sencillo. Llegaron, les entregan la llave y pues se meten, ¿no? Para eso cuando ya van al cuarto, abren la puerta y el niño empieza a tener una reacción extraña. Justamente cuando abren la puerta y pues obviamente la oscuridad del cuarto antes de prender las luces, este niño empieza a tener una reacción extraña y empieza a decirles que no quería entrar. Era un niño que ya tenía aproximadamente entre 5 y 6 años. Entonces pues les decía, no, me da miedo, no quiero entrar, hay que regresarnos, vámonos. Entonces como que no, espérate, no pasa nada, mira, vamos a prender las luces para que estés más tranquilo y no sucede nada. Entonces se meten, prenden las luces, le enseñan el cuarto y pues el niño como que no quedó muy, muy cómodo, pero pues lograron calmarlo un poco, ¿no? Entonces esa fue como la primera parte que dijeron, bueno, es muy raro que él reaccione de esa manera. Entonces pues ya se metieron, se acomodaron y pues el papá se mete a bañar. Cuando se mete a bañar, se está literalmente bañando y escucha que empieza a llorar el niño. Empieza a llorar un llanto del niño. ¿De la nada? Sí, de la nada. Okay. Empieza a escucharlo. Entonces él empieza a gritar a su esposa de, oye, ¿qué pasa? No le contestan. Empieza a escuchar, era un llanto desgarrador. Y después del llanto empieza a escuchar la voz de un hombre que se empieza a carcajear. Entonces él inmediatamente pues digamos que se pone alerta y sale con la toalla, abre la puerta del baño y cuando llega a donde están ellos, los dos están acostados en la cama con la tele prendida y no hay nada. Entonces le dicen, ¿qué te pasa? La esposa le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué sales desnudo? ¿Por qué estás así? Pues ¿qué? ¿No estabas oyendo cómo se estaban riendo? Había un hombre aquí que no sé qué. No hay nada. El niño estaba llorando. El niño está dormido. Entonces ahí como que ya él empezó a dar vueltas la cabeza, y pues bueno, dijo, no me voy a hacer ninguna idea, nos vamos a dormir y pues mañana será otro día, ¿no? Entonces ya se acuestan, apagan la televisión. Para eso la cama, había 2 camas, o digamos para que uno durmiera el niño y otro los esposos, pero por la situación pues durmieron los 3 en una, ¿no? Sí. Entonces estaban los 3 dormidos, el niño estaba en medio y uno de un lado y otro del otro. Se quedan dormidos y para esto, ya entrada la madrugada, empiezan a escuchar cómo golpean la puerta de su cuarto. Ta, 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 ta. Exageradamente fuerte. El papá se levanta, esta persona se levanta, voltea hacia donde está su familia y no está el niño. Entonces le empieza a hablar a la esposa se levanta, ¿dónde está el niño? Y tras golpe tras golpe,
Corren, abre la puerta y era el niño. El niño estaba parado, Sí. pero como si estuviera dormido. Como si Sí, estuviera, sí, sí. como, sí, literalmente dormido, pero parado y tocando la puerta, Como sonámbulo. como sonámbulo. ¿El niño era chico de edad? Sí, o- tenía 5 o 6 años. Entonces se impactan, Sí. lo agarran, ellos pensaron pues está sonámbulo, pero Ajá. ¿cómo demonios se salió sin que nos diéramos cuenta? Lo vuelven a acostar. El papá ya estaba bastante nervioso. Pasa un ratito, se duerme la esposa, el hijo siguió dormido, lo volvieron a acostar y siguió dormido. Y él se quedó como en vela. Entonces él ya no podía dormir porque ya se le hacía muy extraño lo que estaba pasando. Y justamente cuando se le estaba ganando el sueño, estaba entrecerrando los ojos, escucha cómo de una esquina que había una silla, se Sí. escucha cómo se sientan. Como Sí, así como cuando de- se sumen, ¿no? Cuando se sientan, Es bueno, que se escucha que se carrechina. ve carrechina. Exacto. Wow. Voltea hacia donde está la esquina y ve a un señor o ve un hombre con la pierna cruzada, con un sombrero y con un cigarro en la mano derecha. No. Empieza a fumar, empieza a ver cómo se ve el humo, Ajá. voltea hacia con ellos, le ve los ojos, ve unos ojos rojos, tira el cigarro y le apunta al niño. Apunta donde está el niño y solamente se queda apuntándolo. Completamente asustado, él se levanta, prende todas las luces, agarra a su familia y se va. Se van a plena No madrugada. manches. Entonces les dicen lo mismo abajo cuando dejan la habitación. Sí. Les dejan la llave, dejan todo, le Ajá. cuentan lo que sucedió. Y la persona que estaba en ese momento como en recepción, por así Sí, decirlo, El les encargado. dice, está bien, no hay ningún problema, no pasa nada. Le dice, pero no es la primera vez que nos dicen que se aparece ese hombre Ajá. con un sombrero y fumando. Oye, no manches. Cuando estaba señalando al hijo, o sea, no se le ocurrió al esposo, bueno, pues no, con el pinche Voltear miedo, a ver no, si a no. lo mejor el hijo estaba haciendo algo diferente o estuviera de pie, ¿no? No, en ese momento No, de él se todos friqueó, modos, se levantó, prendió todas las luces, los despertó Ajá, y se los llevó. vámonos. No, pues yo creo que yo había hecho lo mismo. Todo en una noche, en un ratito. Por eso me da miedo quedarme en los hoteles solo. Fíjate que hace algún tiempo, allá en el pueblo, habían cerrado un hotel de allá porque habían desvivido a una mujer en una de las habitaciones. En una de las habitaciones. Ajá. ¿En qué pueblo? Allá en Sayula, En Jalisco. Sayula, ok. Nomás no va a decir el cual. Ajá, sí, no, pero ahí en Sayula, ok. Entonces, una vez se hospedó allá mi familia, se quedaron a dormir ahí y les tocó a mi mamá y a mi hermano, a ver si luego ella la cuenta, ver al espectro de la mujer en esa habitación. Ahí mismo. O sea, ¿los hospedaron en esa habitación? Sí, en esa, pero no es que el hotel tenía un nombre y ya después le pusieron otro le nombre. cambiaron. Ajá. Entonces, pues nomás como para la evidencia. Sí. Y les tocó Ver al espectro. y al espectro de un niño en la misma habitación. Mi mamá, por eso ya no crees que ya tiene muchas ganas de ir. No, Pero claro, imagínate. Les tocó ver a la mujer cómo entraba al baño y Ajá. al niño cómo se le recargaba a mi mamá en la espalda. Ella pensaba que era mi sobrino. Estaba acostada y sentía Ajá, que se le ese. recargaban. A la habitación tenía 2 camas, mi mamá en una, mi sobrino y mi hermana en otra. Entonces, como mi sobrino estaba muy apegado a mi mamá, dice que ella cuando estaba dormida, antes de ver a la mujer, vio cómo, bueno, más bien sintió cómo se le recargaban y pensó, mamá, pues es este niño, ¿verdad? Ujú. Cuando ella abre los ojos, pues para acomodarse bien, ve que mi sobrino está
dormido en la cama. No de mi seas hermano. mo. Entonces ya tuvieron que dormir con Sí, las sí, luces con la luz prendidas. No se prendida. fueron porque pues a dónde Ajá, te sí, vas claro. ahí a la madrugada. Se Pero aguantaron. siempre, y de hecho, siempre cuando iba mi hermana después, decía, tal habitación no quiero, Sí, Ella ya sabían, ella decía ya que no, sabían pero cuál. ellos decían, no, pues es que sí, le damos otra. Pero hay veces que ellos mismos saben lo que pasa ahí, Sí. pero pues no le dicen a la gente, esa es la verdad. Sí, no, pues es que imagínate, no le van a decir lo que sucede porque pues obviamente pierden clientela, ¿no? Y pierden el prestigio del hotel. Sí, duró creo que como 2 años cerrado o algo así. Tenía un nombre y le pusieron otro. Pero- No manches, pues qué fuerte. Y regresando a la historia, lo complicado y lo que como que lo que no cuadra mucho es lo del niño, ¿no? Fuera. O sea, ¿cómo salió? No, mucho. ¿Cómo salió? ¿A qué hora ¿A salió? qué hora Abrió la salió? puerta. Abrió la puerta y volvió a Lo tocar pudo otra haber vez. llamado, ¿no crees? Fíjate que ahí eso sí puedo pensar que o una de dos, o lo sacó Ajá. o lo llamó de alguna manera. Porque Sí. de niño puedes soñar muchas cosas Sí, no, claro, lo puedes increíbles, así lo increíbles, puedo decir. claro. Pero los puede llamar, salir. Simplemente las carcajadas, él ya Sí, sabía exacto. lo que iba a hacer. Sí, exactamente, era como que ya estaba gozando lo que Me- iba a hacer, ¿no? Me recuerda lo que platicaste del hombre que ríe. El hombre que Digo, ríe, cómo no. Cuando sí, dijiste la claro. carcajada, y dije, y Fati, que vaya a pasar algo. Fíjate que eso es algo que puede ser muy contrastante porque este hombre que ríe no trae sombrero o no es el típico Ujú. el del sombrero. Y este sí lo vio así, sentado en la silla, con la pierna cruzada, fumando un cigarro y con un sombrero. Otra, el llanto del niño. El llanto del niño. Era como algo que ya estaba, como si ya hubiera pasado, ¿no? Yo me lo imagino así como que le estaba advirtiendo de lo que iba a suceder y lo que iba a pasar. Pero bueno, Ay, cosas de que están en el mundo y que no nos damos cuenta. Exactamente. Pero bueno, me gustaría que escucháramos una historia que nos manda un seguidor desde Chile. Nos Saludos. manda su audio y saludos a todos nuestros hermanos de Chile. Él se autonombra el chino. El Entonces, chino. si estás escuchando el podcast, espero que lo disfrutes y pues que escuches tu historia, ¿no? Prácticamente vamos a reproducir el audio para poderlo reaccionar, ¿no? A la historia. Sí, está muy bien. Cuando yo tenía 4 años más o menos, mi papá, yo soy oriundo de la 8ª región de Chile, del Biobío. Nos tuvimos que cambiar de casa, fuimos al norte, como 6 horas, 8 horas más o menos de donde vivíamos. Y nos quedamos allá, en un lugar donde vivían mis papás cuando eran jóvenes. Bueno, llegamos a una casa la cual tenía sus años, pero no era una de que tú te pusieras adelante, oh, ok, aquí habitan 30 fantasmas, seguro. No era una casa así. Pero sí tenía sus buenos años y digamos que por el lugar donde vivíamos no tenía como fama de ser muy tranquilo en temas de ya saben, paranormal y todo eso. O sea, tiene hasta incluso sus propias leyendas, mitos que hay sobre las calles de ese lugar. Bueno, yo viví más o menos, esto pasó, sí, más o menos pasó cuando tenía 4 o 5 años. Bueno, literalmente fue el primer año que vivimos allá. Empecé a tener un amigo imaginario. De ahí vengo el tema. Empecé a tener un amigo imaginario que yo lo bauticé como Gualalo. Mis papás lo escucharon que Gualalo. yo me refería a él como Gualalo. Por deducción de nosotros queríamos creer que el nombre Gualalo viene por un personaje de una serie de dibujos animados chilena, de animación, que se llamaba Gualala, que era el guitarrista, porque era una banda de rap. Ah, Entonces el guitarrista se llamaba Gualala y yo creo que le debe haber cambiado la O por la A, no sé, para hacer un poco de diferencia. Todo estaba bien, mis papás lo veían como algo inocente, como algo que normal en un niño. O sea, yo a veces también he hablado con otras personas que han tenido amigos imaginarios y les digo, ¿sabes qué? ¿Tuviste amigo imaginario? Sí, pero después cuando estuve creciendo ya como que corté la cuestión, así como que
tienen amigos imaginarios, pero como que al tiempo ya se olvida, o sea, no es como algo constante, no es como que pasa algo, que cuando se va, no, de hecho, hasta son personas que si tú les recuerdas que tuvieron amigos imaginarios cuando niños les va a dar vergüenza, así como que les va a dar pena, así como, no me recuerdas que pasó, que tenía eso cuando era niño. Les prometo que le hubiera agradecido a Dios que esto hubiera sido así, que mi situación hubiera sido así. Bueno, esto se veía como algo inocente para mis papás hasta que se empezó a volver irritante por una razón. El hecho de que yo empecé a pedir un extra para absolutamente todo lo que me dieran para mi amigo. Un extra para Walalo. Me daban una galleta, no, yo quiero otra más para Walalo. Me daban un vaso de leche, otra más para Walalo. Me daban un juguete, quiero otro para Walalo. Y eso se empezó a volver irritante para mi papá. Para mi mamá no tanto, ya que seguía viéndolo de manera inocente. Cabe aclarar, ojo, mi papá no es para nada escéptico. A él le ha pasado también un montón de cosas que si llego a tener la oportunidad para que las cuente, o Con yo las mucho cuento gusto. por él y se las vuelva a mandar a ustedes, lo voy a hacer. Bueno, esta situación comenzó a repetirse. Y la primera como complicación que hubo aquí, donde mi papá fue el primero que se dio cuenta así como, ok, algo raro está pasando aquí, fue que una vez en la mañana mi mamá había traído un vaso de leche, estábamos tomando desayuno y mi mamá estaba haciendo algo en la cocina, pero me trajo un vaso de leche y obviamente un extra para mi amigo. Pero el problema aquí es que el vaso mío y el vaso donde supuestamente estaba donde estaba sentado Walalo estaba como a 2 metros, 1 metro de distancia, y yo siendo niño de 4 años no. Era imposible que yo pudiera acercarme a él. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo me terminé de tomar el vaso de leche, se lo fui a dejar a mi mamá y mi papá levanta la vista y cuando levanta la vista, el vaso estaba un cuarto de lleno de leche. Le quedaba un cuarto de leche y mi mamá lo había llenado entero. No. Le quedaba un cuarto de leche y era imposible que yo, como le digo, lo hubiera agarrado y lo hubiera tomado yo. Y de paso, yo ni siquiera estaba ahí, yo ya estaba donde mi mamá para que me lavara el vaso Ya lo de había leche. llevado. Mi papá ahí fue cuando dijo, ok, eso fue raro, pero como que trató de ignorarlo. Después, mi papá trabajaba en los buses, o sea, él era inspector, era el que tenía que revisar usted a dónde se baja, era el que recibía el dinero de los que no traían pasaje o les cortaba el pasaje para que ya asegurarse que todos están viajando de manera, no sé si decirlo legal, pero sí de manera correcta. Bueno, mi papá llegaba muy tarde, llegaba muy de madrugada. Se iba y llegaba muy de madrugada, casi no tenía contacto con mi papá a veces por culpa de eso. Y mi papá llegó de trabajar, estoy hablándoles de madrugada, y vio desde mi cuarto, cabe aclarar que mi cuarto y el cuarto de mis papás estaba pegado, o sea, había una pared nomás que los separaba y las puertas. Ve que la puerta de mi mamá está abierta, pero la mía está cerrada y está con luz. Mi papá lo que iba a ir a hacer era asearse para ir a acostarse. Ve como le digo que está la luz prendida y está la puerta cerrada y cuando se acerca a la puerta me escucha hablando. Eso no hubiera sido tan malo si tan solo mi papá me hubiera escuchado estar hablando solo. No lo estaba. Se escuchaba otra voz No mames. ronca, muy bajo, que me estaba respondiendo. Mi papá mira para la pieza de matrimonio, ve a mi mamá acostada durmiendo y abre al tiro la puerta mía. Yo sentado en la cama, mis juguetes en el piso, nada. No recuerdo si yo estaba sentado en la cama o sentado en el piso, no me acuerdo, pero no había nadie. Estaba la luz prendida y yo estaba despierto. Estoy hablando de madrugada, o sea, un niño de 4 años despierto a esa hora. Mi papá me regaña en buena, así como, hijo, no tendrías que estar despierto a esta hora, me acuesta, me da las buenas noches, me apaga la luz, cierra, se va a lavar y se duerme así como... Yo creo que sinceramente esa noche no pudo haber dormido bien mi papá. No, Yo pues creo no. que mi papá no pudo haber dormido. Cuidándolo nomás, ¿eh? Sí. Bueno,
luego de ese suceso empezó como la parte que empezó a enfadar a mis papás conmigo porque yo empecé a hacer travesuras. O sea, no travesuras, ya pasaba el rango de maldades. O sea, estaba haciendo cosas que yo no hacía. O sea, yo no me comportaba tan mal así. O sea, yo desde niño siempre fui muy de hacer tonteras, hacer travesuras, hacer cosas que haría un niño, como, no sé, rayar la pared y cosas, la típica que no hacía que mamá nos retara, nos regañara. Pero empecé a hacer cosas que yo no hacía. Como por ejemplo, agarraba los paquetes de jugo en polvo, los abría y los esparcía por el piso. Los tiraba. Ujú. Travesuras. Agarraba jarrones de mi mamá y los rompía. Los tiraba al piso y ¡pah! Al más puro estilo de un gato. Los tiraba al piso. Y de hecho, me acuerdo que una vez, tengo un vago recuerdo así como difuso de que agarré una vez unos zapatos pequeños de porcelana de mi mamá y los empecé A recortar. a romper así, Sí, rozándolo uno con el otro. Bueno, el punto es que me empecé a volver demasiado malcriado y muy irritante. A tal punto que yo ya no empezaba a pedir cosas. Ya no pedía cosas extra para Walalo, yo las exigía. O sea, le faltaba el respeto a mi su amigo. mamá, le Sí, faltaba el no, respeto no, a mi no, papá. sus A sus papás. Y ya era una cosa que a mi papá le estaba aburriendo porque él no me estaba criando así, no me estaba volviendo una persona así. Mi papá ya estaba cansado de esto, mi mamá también. Lo único que querían era que esto se acabara, pero no sabían cómo. Por un lado querían que ya dejara de ser amigo Bolalo, pero por otro lado no querían verme mal porque no querían verme triste porque de algún modo yo me estaba divirtiendo, no estaba deprimido, no estaba así como que muy que tirado ahí sin hacer No estaba nada, no, mal. estaba activo, Estaba ¿sabes? normal. Estaba jugando, me Tenía movía para todos alguien. lados, etcétera. Mi papá un día llega de trabajar. Seguramente fue un día ajetreado, un día tenso. Y mi papá llega a casa, entra y me ve a mí sentado en la mesa y a mi mamá trayéndome la comida. Saludo y todo, pero cuando mi mamá me trae la comida y le deja en la mesa, yo grito de una manera que... como si fuera como crearon la abuelita. Yo creo que si hubiera sido mi papá, agarro la correa y me planto que sape en el hocico. Porque fue de una manera tan falta de respeto que le grité a mi mamá que ¿por qué no me trajiste otro para...? Alegando de nuevo Para el que por qué no me compañero. trajo un Para el extra amigo. Disculpen mi vocabulario, pero le voy a decir exactamente cómo pegó el grito mi papá. Ya, se acabó Gualalo y te me vais de la casa, weón. Lo corrió. Un correo. Yo creo que debió echar más grosería en ese momento. Estoy completamente seguro que debe haber echado más grosería. Pero es lo que yo recuerdo, más o menos lo que dijo. Mi papá no terminó de decir eso. Y la silla salió disparada. No Es decir, mames. no algo despacito, salió disparada. Una silla de madera salió disparada hasta la pared. Se cayó al piso como si alguien hubiera pasado por el frente de ella, si hubiera pasado por el lado y lo hubiera tirado al piso. Y la puerta se abre y se cierra, pero con una fuerza que ni mi papá tenía. Es una fuerza descomunal. Se nos quedó la sangre helada a los tres. Mi papá habla con mi abuelita, que mi abuelita también estaba metida, su mamá estaba metida en todo este tema y mi abuelita llegó a la conclusión eso no era un amigo imaginario, no era un niño que había fallecido, que me estaba, no, y según ella era un duende, Cheneque. pero ya a mi criterio Duende. tengo como lúcidos recuerdos de sus facciones, que de hecho si logro dibujarlos se los voy a mandar. Oh, estaría perfecto, ¿eh? Tengo lúcidos recuerdos de cómo era, cómo se veía, cómo hablaba. Y yo también doy el favor ahí. No era un niño eso. Híjole. Qué fuerte, ¿no? Complicada, más bien. Muy complicada, Ajá. pero entrando a las preguntas de este tal Gualalo, lo que él comenta, yo creo que realmente tampoco era un duende.
yo lo veo más como un espíritu o un demonio, porque cuando hablamos de chaneques, que ya lo habíamos platicado algunas ocasiones, o duendes, casi siempre es como más una interacción y es como que se los quieren llevar, ¿no? No es como que nada más los hagan cambiar su actitud o que estén solamente ahí, sino que buscan la manera de llevarse al niño para poderlo transformar en uno de ellos, ¿no? Y cuando hablamos de demonios o entidades o alguna otra de estos fantasmas o seres demoníacos, creo yo que ahí sí tiene que influye directamente en el comportamiento. ¿Qué pasa cuando estas personas, por ejemplo, son poseídas o están en contacto, o viene esa parte de esa transición en donde al estar en contacto con este ente empieza a cambiar? Puede empezar a puede ser antisocial, puede empezar a comportarse diferente, puede estar deprimido. O sea, ¿qué sucede con todas estas historias que hemos escuchado de la mano peluda? Por ejemplo, el caso de la señora de Clarita, creo que se llamaba, sí. Su hijo, cómo cambió. En el exorcismo de Marta, cómo cambió su comportamiento. Entonces creo que va más a ese punto de cómo estaba convenciéndolo para poder entrar en él, ¿no? Que es lo que yo percibo. Fíjate que de primero, ya al final que dijeron que le había dicho su abuela, sí, que posiblemente era un duende, como que sí la andaba comprando por un duende, pero desde el principio yo también pensé que pudo haber sido no precisamente un demonio, ¿verdad? Pero sí un ente pasajero, y que ahí se estancó al ver la situación. También me hace pensar, porque él también hace mención de que en esa casa no solamente ha pasado eso con él. Sí, exacto. La otra es que es como, no sé si te acuerdas antes que decían mucho, si haces cosas malas es porque te está aconsejando el diablo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que hacían como esa mención. Entonces también eso me da a pensar de que él duró mucho tiempo. Sí, no me acuerdo si dijo cuánto tiempo fue la situación que desde que empezó con su amigo imaginario no recuerdo, a cuando terminó. Pero si fuera a hacer algo que iba a entrar con él, en él, sí creo que pudiera haber sido un demonio que buscaba algo más. Lo que puedo pensar es que más que un demonio o un duende, pudo haber sido un ente que con él encontró la energía que él necesitaba para estar allí. Sí, exacto. Sí. Entonces, si te fijas, él hace mención de que cuando su papá lo corre, si así lo podemos decir, enoja, se molesta, pero antes de eso, si recuerdas, chino, el chino, le grita a su mamá, súper fuerte, con mucha fuerza, y el ente reacciona a la misma manera. Si fuera el caso que fuera con mucha fuerza, ya también había una influencia muy fuerte en él. O si nos vamos a otro, si le damos otro contexto, a lo mejor la fuerza psíquica. A lo mejor la fuerza también de él, al escuchar de que lo echó de la casa, pudo también haber sido eso, ¿no? O sea, si nos vamos ya más esporádicamente, pero yo voy más a lo que tú y yo comentamos. De hecho, se me hace muy extraño que, pensando que fuera un ente demoníaco, lo expulsara tan fácil. O sea, porque se fue así como de, ya me corrieron y me voy. Y él mismo dice, ya no pasó nada. Y ya no pasó nada, entonces... Bueno, hicieron algunas limpias, creo yo, rituales, sí, ¿no? porque después llegó el tío y dice que hizo como una limpia, limpiaron la casa, pero pienso que fue un ritual. Pero yo creo que sí, más bien es un ente que por ahí encontró algo en el niño que quería alimentarse. Sí, quería. Porque se le pudo haber pegado en algún lugar y él haberlo llevado a su casa, o viceversa. Su mamá o su papá. Claro. Lo pudieron haber traído pegado, porque creo que su papá también es
Sí, no, sí, él ha estado en han- cosas paranormales, entonces sí, Y a lo exactamente. mejor ahí se le pegó Lo que estaría súper interesante es que si nos estás escuchando, Chino, por ahí, si nos puedes enviar la foto, bueno, un dibujo el dibujo escrito que de dices, qué es lo que, y para cómo lo mostrarlo, ves, pues. estaría súper interesante. Pero pues, bueno, Gabriel, esta noche estuvo bastante buena. Me gustaron mucho las historias. Y pues, obviamente, decirle a nuestros suscriptores que sigan mandando sus historias, que nos sigan mandando sus audios. La verdad es que es algo muy impactante el hecho de que nosotros contemos las historias que nos mandan, pero que ellos mismos cuenten sus historias, que nosotros podamos escucharlos directamente. Eso es algo que da mucho de qué discutir, ¿no? En ese sentido. No, y si tienen varias del contexto que Sí, de que sea, sea. escríbanlas, coméntenlas ahí en Facebook, en Insta, en TikTok, en YouTube, Sí, digo, en Spot. en donde sea. Mándenos todas sus historias y las vamos a ir sacando de a poquito en poquito, o hacemos un programa completo, o 2 o 3, pero mándenos sus historias Así de es. mucho corazón y les agradecemos, la verdad les agradecemos la respuesta que hemos tenido. Claro, como Y siempre. despídete, Greñas. Bueno, pues antes que nada, la recomendación de la Oh, noche. sí, que no se te Y olvide. en este caso, fíjate que más que una historia paranormal, es más bien un terror psicológico. Hablando acerca de ahorita estos del niño, cómo se comportaba y De niños todo. imaginarios. Pues más que nada Amigos imaginarios. de él cómo se comportaba ok. hacia los papás. Una película que se llama Funny Games. Funny Games. Esta película trata de dos estudiantes que secuestran a una familia que va de vacaciones y la tortura. Bastante buena, es un terror psicológico muy bueno y se las recomiendo. Funny Games. Comenten de las películas. Pídeles que les comenten de Sí, las claro, películas que nos que han digan. recomendado, si las han Claro, visto. si Se las han han animado visto. a verlas, porque ya también me dijeron que vieron como el comienzo de algunas o la Y mitad ya no ya no quisieron. las quisieron ver. No. Le digo, bueno. No, está pero bien. la verdad es que les agradecemos muchísimo que estén siempre al pendiente del podcast. Y pues bueno, como cada noche, comentarles lo mismo. Puede ser que todas estas historias sean mentira, o tal vez no. Tercera frecuencia.